Bueno, bienvenidos al último día de las jornadas de nuevas tecnologías, cooperación y discapacidades. Estamos aquí en el taller de buenas prácticas con nuevas tecnologías en cooperación. Yo soy Aitor Anido y ella es Irene Pérez. También están con nosotros, en este caso, Luis Márquez. Este proyecto surgió principalmente para la creación de una aplicación de ayuda en la diversidad funcional en comunidades desfavorecidas. Ya empezó en 2019 con una colaboración entre la Facultad Padre Ossó y Medicus Mundi Norte para la creación de Tendiendo Puentes, Construyendo Capacidades. Esto luego continuó con una formación en jornadas de cooperación y discapacidad y diferentes publicaciones. Además, también se continuó a lo largo del tiempo con una teleasistencia a la discapacidad en cooperación y una transferencia de conocimientos norte-sur-norte, ¿vale? Todo este proyecto surgió con una doble finalidad. Por un lado era hacer llegar a la comunidad universitaria la cooperación internacional y por otro dar visibilidad a la discapacidad en cooperación, que actualmente es una parte que en el entorno sanitario está bastante olvidado. Por otro lado, lo que se empezó haciendo en este servicio de teleasistencia fue una colaboración con diferentes sanitarios de puntos diferentes del mapa, como pueden ser Calana, Mali o incluso Bolivia, en el cual el paciente iba a los sanitarios o más a menudo solía ser el sanitario el que iba encontrándose los diferentes pacientes y este contactaba con nosotros, nos informaba de cuáles eran los casos clínicos que se encontraba, qué era lo que hacía con ellos y nosotros lo que hacíamos era una reunión en la que nos agrupábamos todos, tanto docentes como algunos alumnos, y hablábamos del caso, proponíamos diferentes tipos de evaluación, intervención, etc. Una vez ya teníamos un pacto hecho, hablábamos otra vez con el sanitario que nos había contactado y le explicábamos qué era lo que tenía que hacer y lo que no. Una vez habíamos llegado a ese trámite, volvía a empezar otra vez la rueda. ¿Cuál era el problema? Que pasaba mucho tiempo entre que hacíamos la primera toma de contacto con la segunda. Entonces ya no seguíamos el mismo ritmo y los procesos de intervención quedaban un poco obsoletos. Posteriormente se decidió crear la aplicación que vais a ver ahora, que se llama Balto y que os va a explicar mi compañera Irene Pérez. Bueno, pues esta aplicación ha sido creada como un árbol seleccionable y tiene 6 rutas diferentes: traumatología, neurología, desnutrición infantil, diversidad funcional, evaluación cognitiva y salud mental. De esta manera, el propio dispensario, cuando llega un paciente y lo tiene que examinar, puede ir introduciendo aquí los datos y a nosotros nos llega ya de forma automática. Nosotros estudiamos el caso y enviamos una propuesta de intervención. Esto es una comunicación más fluida y rápida y sin pérdida de información. La aplicación es gratuita y de libre acceso y hay 2 formas de acceder. Por un lado está la forma anónima, en la que las personas pueden entrar, navegar por las diferentes rutas y adquirir información sobre los diferentes protocolos de exploración, y de esta manera a nosotros no nos llega ninguna información sobre esa persona que ha entrado. Y la otra opción es entrar de forma más privada, por así decirlo, y puede entrar el propio paciente, familiares del paciente o el dispensario. En esta opción a nosotros primero nos llega una solicitud de acceso que debemos habilitar. Posteriormente se debe firmar un consentimiento relativo a aspectos legales, donde se firman pues el permiso para poder utilizar esta información con fines didácticos, de investigación y asistenciales. En este caso, al entrar de forma privada, por así decirlo, a nosotros sí que nos llegaría toda la información relativa al paciente. Es una aplicación fácilmente utilizable y actualizable y sin duda requiere de mejoras y traducciones y cambios.
Por último, pues con esta aplicación hemos conseguido una doble finalidad. Por un lado, llegar a dar información a quien lo requiera y dar atención especializada a cada paciente, y por otro lado conseguir casos clínicos reales para el alumnado, que al final pues siempre son mejores que casos hipotetizados. Y bueno, pues esto sería una de las rutas, la de traumatología, y podemos ver ahora cómo sería la web internamente. Es algo de la... Sí. Pues aquí tendríamos la web. Aquí a nosotros nos llegan las solicitudes, que ahora mismo no tenemos ninguna, pero nos llegaría la solicitud del paciente que tendríamos que aceptar. Después aquí tenemos el listado de dispensarios, el listado de pacientes con los datos de cada paciente, las diferentes consultas realizadas por los pacientes, que si entramos en una de ellas, pues nos pone toda la información sobre el paciente, la ruta que ha seguido, el cribado, y aquí se podrían ver las diferentes rutas. Y esto sería todo. Luego, bueno, por ejemplo, se podrían cambiar las rutas en cualquier momento. Vamos a entrar, por ejemplo, en neurológico. Bueno, aquí, por ejemplo, estaría la ruta inicial y podríamos ir sacando desplegables de cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que se divide entre si conoce la patología o no la conoce. Si en el caso de que la conozca, este desplegable ya nos llevaría a otro, en el cual hay un desglose de seleccionables de diferentes patologías. Podéis ver ictus, lesión de médula, afectación de plexo, etc. Luego, esto iría continuándose, creando una especie de árbol, que era lo que nos explicaba Irene antes, hasta que llegamos a los síntomas que padece, en este caso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ha puesto un formulario y en vez de ser un seleccionable, vosotros podríais introducir el texto que quisieseis. Esto, si le damos a siguiente, se podría ver también que si presenta algún documento gráfico, ¿vale? Aquí podríais subir las diferentes fotos o vídeos que necesitaseis o que vieseis necesarias para una buena resolución del caso, pero es importante que tienen que seguir un tamaño máximo. Si se pasa de este tamaño, no sería capaz de almacenarlo la propia página web. Luego, por otro lado, por ejemplo, si queremos eliminar alguna en tiempo real, nos iríamos, por ejemplo, en esta, en la conoce, y queremos quitar la última de todas, que sería afectación traumática de los nervios. Simplemente entraríamos, le daríamos a eliminar opción y guardar paso. Como veis, acaba de desaparecer y al estar conectada directamente la web con la aplicación, ya desaparecería de la propia aplicación. Si queremos, por ejemplo, crear otra ruta, le daríamos al nuevo paso y seleccionamos el nombre de paso. Ponemos, por ejemplo, yo qué sé, prueba 1. Entonces, seleccionamos el tipo de paso. Nos va a dar 3 puntos. Lista seleccionable, formulario o guía. En este caso, por ejemplo, queremos una lista de seleccionable porque queremos ver que tenga diferentes patologías, ¿no? Le damos a añadir opción. Ponemos el título de la opción, por ejemplo, opción 1. La descripción la podríamos hacer, pero es opcional. Guardamos opción y ya nos aparecería. Luego vamos a añadir más opciones rápidamente para que veáis también la variedad. Y, por ejemplo, le damos a guardar paso y ya nos aparecería aquí. Entonces esto lo desplazamos a donde queremos, en este caso aquí, mismamente, para que no entorpezca mucho. Y queremos crear una ruta que vaya a esa prueba 1. Pues lo que tenemos que hacer es seleccionar la flechita gris y llevarla
hacia la otra flechita gris. Entonces nos crearía esa ruta y ya desde la propia aplicación, si nosotros le damos a lesión medular, automáticamente nos va a aparecer prueba 1 a continuación. Luego, por otro lado, también en cuanto a los pacientes, podríamos ver, como explicó anteriormente Irene, tanto el domicilio, teléfono, etcétera, ¿no? Pero si nos vamos a consultas, por ejemplo, esta de Luis, aquí nos van a aparecer los datos más detallados y nos van a aparecer tanto su rango de edad como los datos iniciales, funciones corporales, estructuras, que esto al final nos va a servir para hacer una intervención mucho más coherente. Os vamos a adjuntar ahora al chat dos enlaces que son los enlaces de la aplicación, ¿vale? Los que tengáis iPhone no vais a poder entrar, solo es aquellos que tengan, ¿cómo se llama? Android. Entonces, os los dejo ahí. Cuando lo tengáis instalado, me ponéis algo por el chat. Os esperamos tranquilamente. Bueno, pues vamos ya a ir viendo lo que sería la aplicación. Espero que ya lo tengáis todos descargados si podéis. Bueno, principalmente nos aparecería una pantalla que estaría en blanco y solo se vería ver rutas. Si clicamos en ella, se puede ver las diferentes consultas, ¿vale? Estaría enfermedad común, desnutrición infantil, etcétera. Por ejemplo, tenemos un paciente que presenta una patología traumática. Nos meteríamos en traumatológico y le daríamos a continuar. Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, una lesión en el miembro inferior derecho, le damos allí, continuamos y nos aparecerían diferentes seleccionables de sí o no. Estos seleccionables, por ejemplo, mantiene la posición de pie erguido. Si presenta, vamos a suponer que presenta una agenesia en el miembro inferior derecho, entonces le daríamos, ¿mantiene la posición de pie erguido? Sí. ¿Mantiene la posición erguido sobre un solo pie? Sí. ¿Camina sin ayuda y sin apoyo? No, porque necesitaría, en este caso, algún producto de apoyo. Luego, ¿camina sin ayuda y con dificultad? Podríamos poner que sí. ¿Camina con producto de apoyo? Aquí le daríamos a no. Luego, ¿camina con ayuda de otra persona? Podríamos poner que no, que sí. Vamos a poner en este caso que sí. ¿Se mantiene en sedestación sin ayuda? Sí. ¿Se mantiene en sedestación con dificultad? Sí. Bueno, no. Mejor no. ¿Se sienta sin ayuda? Sí. ¿Se levanta sin ayuda? Sí. Y le daríamos a continuar. Luego nos saldría el tipo de lesión. Este tipo de lesión puede ser articular, de hueso, músculo-tendinosa, amputación o agenesia, que es la que a nosotros nos interesa. Le daríamos a continuar y nos salen 6 apartados. Sería, refiere dolor, en este caso vamos a suponer que no presenta dolor. Le daríamos a no. Localización del dolor, al no presentar dolor, no se rellenaría. Articulación presente. Aquí sería la afectación que tendría a nivel del miembro inferior. Vamos a suponer que presenta una amputación a nivel de la rodilla. Le daríamos allí. Si está protetizado, vamos a suponer que no está protetizado. La descripción de la prótesis, aquí explicaríamos, en el caso de que estuviese protetizado, la prótesis que tendría el paciente. Y también podríamos, como os mencioné antes, sacar una foto de la prótesis, una foto del muñón, o de la vista frontal y lateral, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos una foto del muñón, pues le daríamos a sacar o adjuntar foto y nos daría 2 opciones. Por un lado, sacar foto con la cámara y por el otro, elegir la foto de la galería, ¿vale? Si le damos a sacar foto con la cámara, se nos abriría automáticamente la cámara del dispositivo. Le damos a sacar una foto. Y esto os aparece la foto que habéis sacado, reintentar y aceptar. Le daríamos a aceptar porque nos ha gustado, nos parece que se ve bien y le daríamos. En el caso de que, por ejemplo, nos hayamos equivocado, le podríamos dar también a eliminar foto y automáticamente se borraría.
Luego, si seguimos bajando, vemos que presenta problemas de la piel. En este caso, vamos a suponer que no. Luego también se podría ver el vídeo de la impotencia funcional que presenta y al lado de sacar o adjuntar vídeo vemos una interrogación. Si le damos, nos sale un desplegable en el cual nos explica que tiene que ser una vista frontal y lateral si usa prótesis poniéndose y retirándosela, ¿vale? Para esto nos facilita mucho, sobre todo a nivel de los terapeutas ocupacionales, la posible intervención que le haríamos. Luego también destaca la foto de la zona de dolor y lesión, las observaciones y una notificación abajo que sería como un asterisco que indica el campo obligatorio que deberíamos rellenar. En este caso, no hemos rellenado alguno de los campos y no nos deja continuar. Como podéis ver, sería la localización del dolor. Nos aparecería un asterisco en localización del dolor, ¿vale? Vamos a poner cualquier cosa, letras aleatorias, y ya nos aparece ahí, vale. Y luego también habría que buscar otro, que sería la foto de la zona del dolor o lesión, que tendríamos también que sacar una foto porque nos obliga, ¿vale? La propia aplicación. Ya ahora ya nos dejaría darle a continuar. Entonces le damos a continuar y nos aparece la ruta que hemos creado, ¿vale? Los diferentes datos de la consulta, todo lo que hemos rellenado para poder ver si hemos hecho algún error o cualquier cosa. Le daríamos a enviar y en este caso no nos dejaría porque no hay ningún paciente al que añadir esta consulta, ¿vale? No obstante, os voy a compartir pantalla. Ya. Vamos a compartir pantalla y a nosotros lo que nos aparecería aquí sería el paciente que hemos rellenado, ¿vale? Aquí. Vamos a suponer que el paciente es este, ¿vale? El que hemos rellenado ahora. No es este fue uno que hicimos en el taller de ayer y, por ejemplo, veríamos lo que rellenó Laura, ¿vale? Vamos a, si queréis, a intentar resolverlo entre todos. Esto vais poniendo por el chat lo que vosotros creáis que se debería hacer o no con este paciente, ¿vale? Os digo así por encima. Es un paciente de 30 años, que es chica, vive en España y presenta dolor en las muñecas, ¿vale? Las funciones corporales las presenta normales, luego las estructuras corporales también y las actividades y participación también. Luego, en cuanto a factores personales y ambientales, todo está correcto y la distancia desde su vivienda al recurso no la conocemos, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar? En este caso nos pone que necesita una intervención para dolor de muñeca por túnel carpiano. No nos pone nada más, no nos pone si esto ha recibido una intervención quirúrgica, no nos pone ningún dato más. Entonces, yo os lanzo la pregunta. ¿Vosotros qué le haríais a este paciente? ¿Cómo intervendríais? Podéis poner todo lo que se os ocurra, aunque esté bien, aunque esté mal. Os dejo, si queréis, 2 minutinos para pensarlo, lo ponéis y lo hablamos entre todos. Os voy a compartir otra vez para que veáis si queréis los datos bien del paciente por si se os ha escapado algo. Si queréis hacer la evaluación que vosotros haríais una vez que os llegase y la intervención también que plantearíais. Por ejemplo, una o dos herramientas de evaluación y una posible intervención a lo que nos pide, que sería dolor de muñeca por túnel carpiano. Vale, pero dice ahí que vive en España, ¿no? Súbelo. Sí, vive en España, vive en España. Y algo más sobre el entorno social, si yo quiero preguntarle algo más sobre el entorno social, ya me tendría que haber venido en la aplicación. Correcto, ella ya lo tendría que haber señalado en la propia aplicación. Vale. Y por lo tanto, si yo quiero que me aporte alguna información más. Si quieres que te aporte alguna información más,
podemos ponerle una respuesta en la cual le pediríamos que nos aumentase la información que queríamos recibir. Esto lo haremos, si queréis, después, si alguno Después tiene... de que nos dé tiempo a hacer un poco de idea de evaluación, intervención, etcétera, ¿no? Escribimos las ideas. Un poco, sí. Lo que sería una evaluación y una intervención rápida. Perfecto. Mientras vais pensando un poco, si le damos a respuestas y nos metemos dentro de la consulta de Laura, vamos a poder ver que se nos amplió bastante los datos, ¿vale? Aquí vemos el tipo de lesión que presenta, que son ambos miembros superiores afectados, diferentes preguntas, por ejemplo, si cruza los brazos, si es capaz de sostener peso con ambas manos, y aquí era lo que os mencionaba antes, de adjuntar las fotos. Vemos el detalle de la lesión, las fotos del paciente haciendo agarres. Aquí veríamos cómo el paciente coge una cartera. Luego, la movilización del objeto, cómo lo intenta abrir con una sola mano, ¿vale? Luego, la descripción de la lesión nos vuelve a decir otra vez que presenta dolor en ambas muñecas al flexionar y no nos ha añadido ningún vídeo en este caso. Luego veremos también otra ruta que me parece que sí tenía un vídeo. Vale. Luis nos pone que yo creo que necesitaría más información de los momentos en el que más le afecta y se podría incluir las respuestas para pedir más información. En este caso sí se podría incluir en las respuestas y luego también, por otro lado, en mi opinión, yo también necesitaría más información sobre el caso. Así, a priori, en mi propio caso, yo le haría un asesoramiento de si presenta o no una cirugía. Le mostraría los diferentes pros y contras de realizarla, ya que en muchos casos existe una recidiva posquirúrgica porque se crea una fibrosis, entonces los pacientes vuelven a caer otra vez en la patología. No obstante, esto se le propondría al paciente y él o ella tomaría las decisiones de si quiere realizarla o no. Ya si, por ejemplo, querríamos resolver esta patología intentando eliminar el dolor sin falta de cirugía, lo que le pasaría sería una escala EVA para evaluar el dolor y también una escala de evaluación de la sensibilidad, ya que, como sabemos, el túnel carpiano presenta afectación sobre todo a nivel del nervio mediano. Entonces, evaluar esta sensibilidad sería importante. Esta sensibilidad la podríamos... Un momento, pone Isabel que yo le pediría gestos que le provoquen dolor ordenados desde el que más le duela hasta que el menos le duela. ¿Tiene pruebas diagnósticas añadidas? Creo que no tenía pruebas diagnósticas añadidas. Creo que no. Y el de los gestos a mí me gusta, porque este, por ejemplo, se podría combinar con el que había dicho yo de la EVA. ¿Alguna más respuesta? No. Tampoco lo sabríamos. Estas preguntas que van surgiendo, deberíamos preguntárselas al que ha hecho la consulta. Ahora, por ejemplo, vamos a realizar una prueba para que veáis cómo se puede mandar esta respuesta. Nosotros le daríamos añadir respuesta y pondríamos, ¿cómo era? Que nos había preguntado un momento, que no me acuerdo. El dolor. Vale, voy a hacer un copia y pega de lo que me habéis dicho.
Vale, le preguntaríamos, buenos días, vamos a ponerle que es una prueba para el taller a la chica para que no se asuste de repente encontrar esa información así de repente, ¿vale? Se lo vamos a poner entre paréntesis, ¿vale? Le preguntaríamos esto y luego, posteriormente, también le podríamos decir... Vale. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a ponerle gracias igualmente. Y aquí podríamos modificar todo lo que quisiésemos, ¿vale? Podemos modificar tanto la fuente de la letra, el tamaño, luego el formato del párrafo. Vamos a, por ejemplo, ponerle Arial, que es la que más se suele utilizar, en tamaño 12. Y en formato aquí podríamos ver si queremos que sea el título, subtítulo, etcétera, ¿vale? Luego también si queremos remarcar algo en negrita, por ejemplo, nos interesa que se fije mucho en si tiene alguna prueba diagnóstica, pues se lo ponemos en negrita. Y a ella le aparecería en negrita en este caso. También podemos meter enlaces, fotos o vídeos, por si acaso tenemos alguna prueba realizada nosotros a modo explicativo, se la podríamos mandar mediante esto, ¿vale? Le daríamos a añadir respuesta y ya sería enviado. Como podéis ver, ya ha cambiado el número de respuestas de 1 a 2. Y en este caso, seríamos nosotros, ¿vale? ¿Queréis hacer algún otro caso que no sea de trauma? Por ejemplo... Vale. Que hay de salud mental. Por ejemplo, tenemos aquí otro de salud mental. A ver, tenemos que es un niño de 8 años con 2 hermanos y que el motivo principal de consulta es TEA. Entonces tenemos que se desplaza de forma automática gateando, caminando, corriendo, que no usa productos de apoyo, mantiene la postura de insedestación y bipedestación, no tiene limitación de movimiento. Importante que nos dice que no se involucra en actividades ni muestra interés por lo que hacen otros, tampoco se relaciona con iguales y no considera que tenga un desarrollo psicomotor adecuado para la edad cronológica. En cuanto a las estructuras corporales, nos pone que no tiene ni ausencia de una o varias extremidades, ni quemaduras y cicatrices, ni deformidades en alguna parte del cuerpo. En cuanto a las actividades y la participación, es destacable que no colabora en las actividades de vestido y aseo y por lo demás nos pone que está todo bien. Sí. Y en factores personales y ambientales, tiene acceso a la comida y la bebida para subsistir, tiene acceso a los objetos necesarios para las actividades de la vida diaria, tiene acceso a los objetos necesarios para la educación, acceso a juguetes y juegos y vive con sus padres. Y se encuentra a 1 kilómetro del recurso. Entonces, ¿cómo se os ocurre que podríamos intervenir o evaluar un poco más a este niño? Si queréis ponerlo por el chat, pues sí, tendríamos que pedirle, estoy de acuerdo en que habría que pedirle algo más sobre el desarrollo motor, ya que además establece él mismo que no tiene un desarrollo psicomotor normal. Y estaría bien, pues eso, pedirle diferentes vídeos sobre cómo actúa él, por ejemplo, jugando con sus hermanos, que ya que tiene 2 hermanos, pues también eso
está muy bien de cara a poder hacer una intervención para fomentar en este niño el ocio y la participación, porque es algo que nos establece que tiene afectado. Vale, pues en este paciente tenemos que ha entrado en salud mental, que es donde teníamos que el motivo principal de consulta era TEA, y además entró en desnutrición infantil. Entonces, vamos a ver el de desnutrición infantil. Vale, lo tenemos aquí. Tenemos que no tiene ninguna historia previa de desnutrición, pero sí la tiene en el momento actual, con un grado de desnutrición severo. A ver, que se me resiste. Vale, actualmente vemos que está utilizando sonda nasogástrica, que no presenta ni discapacidad cognitiva, ni sensorial, ni motora, y tampoco una secuela derivada de la desnutrición. Y no tenemos más información, aparte de que requiere ayuda para que necesita volver a comer y ha perdido mucho peso debido a esta desnutrición. Entonces, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer desde esta perspectiva con este niño? Evaluar la disfagia. También se debería evaluar la capacidad. Voy a preguntaros así, que es más rápido, más dinámico también por vosotros. Y el feedback, ¿cómo se les... si yo les digo, es muy fácil decir evaluar disfagia, pero ¿cómo les digo que evalúan la disfagia? ¿Cómo se lo traslado a través de la app? ¿Puedes repetir que no te escuchamos bien? ¿Me oís? Sí, pero repite otra vez. Yo le digo, vale, tenemos que evaluar la disfagia. A través de la app, cómo le digo, haz una evaluación de la disfagia? Eso sería a través de las respuestas, o sea, sería hacer el mismo procedimiento que haríamos antes. Vale, También, bueno, esto si queréis, podemos crear una ruta de cómo se evaluaría la disfagia. por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, así que se me está ocurriendo ahora así de repente, ¿no? Que esa posibilidad de crear rutas nuevas existe y va a existir tan pronto un caso te requiera una creación de un protocolo nuevo. Claro, Entonces, claro. eso es fácil de contemplar en la app. Sí, esto en cualquier momento, siempre que se necesitase la creación de una nueva ruta o un nuevo punto, se podría hacer en cualquier momento. Lo primero que tendríamos que tener sería esa necesidad y a partir... os voy a compartir pantalla ahora para que lo veáis, ¿vale? Ajá. Vale, bueno, lo que he hecho ha sido meterme en rutas y aquí las veréis todas, ¿vale? Si le doy a añadir ruta, el nombre de la ruta ponemos, en este caso, disfagia. Podríamos añadir una descripción de la ruta, ¿vale? En este caso es opcional, vamos a saltarnos el paso. Le daríamos a crear ruta y ya se nos habría creado al fondo, ¿vale? Entramos en ella y volveríamos a hacer los mismos pasos que os explicaba antes de dar a nuevo paso. Podemos, bueno, mira, vamos a hacerlo. Nombre del paso, vamos a poner presenta una... Lo vamos a hacer así rápido. Sí. Y aquí le podríamos dar una lista de seleccionables y añadimos opción. Vamos a añadir, por ejemplo, una opción de sí y otra opción de no. ¿Vale? Le daríamos a guardar paso y ya nos aparecería la primera. Que queremos por algún casual la siguiente pregunta que también sea de sí o no.
Si nosotros la seleccionamos y le damos a duplicar paso seleccionado, se nos crearía otra, ¿vale? Entonces aquí solo haría falta esto, cambiar el que nos aparece y ya estaría. Entonces en cualquier momento podríamos seguir creando rutas y todo lo que se nos ofreciese, vaya, lo que sería la oportunidad. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué? Pues sí. Vale, esto si quieres, puedes ir diciéndonos los pasos que tú tomarías y vamos a ir metiéndolos ya en la aplicación. Para hacer una evaluación de la disfagia, en ese Sí. caso la haría el padre o la madre del niño, Vale, ¿no? como quieras, o sea, vete diciéndonos. ¿Quién haría esa evaluación? En este caso, el que haya sido el que haya El que contactado esté con haciendo, nosotros. no, esa idea déjala. El Sí. que haya sido el que te pida la valoración, que puede ser cualquier persona, por lo tanto no podemos ser especialmente técnicos, ¿no? Claro, claro. Claro, porque pueden entrar tanto los familiares como el dispensario y claro, desde el dispensario sí que sabrían responder más técnico, pero si entra el familiar, pues tendríamos que ponerlo o sea, que nos entendiera cualquier persona. Así Ajá. que yo creo que es mejor crear la ruta para cualquier público. Vale, vale. ¿Qué queréis? ¿Que vayamos haciendo preguntas? Sí, si queréis vamos a ir poniendo preguntas como pasos nuevos y así vamos a creando una ruta provisional. Pues lo primero, posicionamiento. ¿Es capaz de mantenerse en sedestación o sentado en una silla o sentado sin más? Vale. Entonces, vamos a poner posicionamiento. Formulario, sí. Sí. Abríamos campo. ¿Cómo había sido la pregunta? ¿Es capaz de mantenerse sentado? Sí. Vale. Y aquí podríamos seleccionar los diferentes grupos, ¿vale? Vamos a poner un seleccionable y ponemos un campo seleccionable sencillo de sí o no. Esto ya se nos ha marcado automáticamente. Si queremos podemos quitarlo, ¿vale? Le daríamos Vale. aquí, guardar campo, guardar paso y ya nos aparecería, ¿vale? Vale. Aquí vamos a presenta disfagia. Sí. Y lo rellenamos, ¿vale? El siguiente punto que pondríamos, ¿cuál sería? Espera, déjame que os busque otra vez, que me fui a otro sitio. Zoom, aquí estáis. Controla el cuello, es decir, controla la posición del cuello, tiene control cefálico. Si lo ponemos así, tiene control cefálico, mayoritariamente se entenderá. Yo creo que no. Pues es capaz de mantener la cabeza de forma independiente. O la posición, es capaz de mantener la posición de la cabeza de forma independiente. O es capaz de mantener la posición de la cabeza. Yo creo que así. Estoy pensando en un poco la evaluación de la disfagia, pero claro, llevándola a términos más sencillos cuesta. O igual con que pongas es capaz de sostener la cabeza, igual es más sencillo. Puede ser. Y ya nos aparecerían las dos. Vale. Si quieres añadir otro también. Podemos poner, quizás antes del posicionamiento, qué sistema utiliza para alimentarse. Alimentación por boca, sonda nasogástrica, gastrostomía. O sea, eso lo quieres antes de... Quizás sea antes del posicionamiento. Vale, pues entonces... ¿Podemos hacerlo? Sí, claro. Bueno, lo acabo de hacer sin explicarlo, pero bueno, lo vuelvo a hacer.
tendríamos esto creado, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos en la línea roja y le damos a eliminar paso, también se nos eliminaría lo que sería el contacto entre las dos rutas o pasos, ¿vale? Entonces, añadiríamos un nuevo paso y ¿cómo pondríamos el título? Tipo de alimentación. Tipo de alimentación. Vale. Y dentro del tipo de alimentación podemos poner, para hacerlo sencillo, entre los dos tipos enteral y parenteral, podemos decir alimentación por boca, sin más, alimentación con sonda nasogástrica, cualquier cosa que se os ocurra, corregirme. Alimentación por boca, alimentación por sonda nasogástrica o alimentación por sonda por PEG y luego ya desarrollamos lo que es la PEG. Y aquí, para lo que decía ella, para desarrollar lo que sería la PEG, lo podríamos escribir en descripción de la opción, ¿vale? Gastrostomía, podemos poner gastrostomía endoscópica percutánea o alimentación directa a vía estomacal. Bueno, vamos a dejarlo así. Le damos a guardar opción y guardar paso. ¿Vale? Lo moveríamos y ya se nos ha generado. Entonces, volveríamos a hacer lo mismo, le daríamos así y nos llevaría ahí. Y luego, en vez de llevar, por ejemplo, todas las flechas a posicionamiento, podemos hacer que ya de la propia flecha de por defecto, llevarlo a esto. Entonces, cualquier opción que vayamos a escoger ya nos va a llevar directamente a la de posicionamiento y no hace falta entonces ir una por una a las flechas aquí. Esta opción sería muy útil, por ejemplo, si en alguna de ellas nos surgiese la necesidad de tener que hacer como un paréntesis en la misma. Entonces se podría crear un nuevo paso. Vamos a poner otra vez esto, prueba 2 y un seleccionable, esto que sea también de sí o no, ¿vale? Por hacerlo rápido. Entonces guardaríamos el paso, nos aparecería y si queremos eso, llevar esta a la última, ¿vale? La queremos llevar aquí, le daríamos y ahora si queremos volver otra vez con el por defecto sí o no, lo podríamos hacer sin problema. Y esto se iría cambiando cada vez que surgiese una nueva fórmula o un nuevo paso. Voy a dejar de compartir para mirar el chat, a ver si alguien ha puesto algo. Vale. Y luego eso puede complicarse ¿hasta cuándo? ¿Tiene una capacidad máxima la aplicación de generar, dentro de la evaluación de la disfagia, por ejemplo, que es muy compleja, ¿tiene un máximo de capacidad o no? No. ¿O tú puedes meterle tantas rutas como tú quieras? Puedes ponerle tantas rutas como quieras. Lo único, para ti, la organización, porque sí es verdad que es un espacio bastante comprimido y entonces esto con las líneas rojas llega un momento en el que te acabas quedando tú, pero luego en lo que sería la propia aplicación no habría ningún problema. Se vería todo más claro. Por ejemplo, ¿está compartido? No. Vale, a ver. Por ejemplo, tenemos la ruta de neuro o la de trauma, que son muy grandes y tienen un montón de pasos, pero el único problema es eso, el lío para nosotros de la cantidad de líneas y de pasos que hay, pero se podría hacer todo lo extensa que se quisiera. Claro, porque luego tú corroboras que esté bien en la propia aplicación, que no se ve para nada esto, que los pasos estén bien organizados, lo compruebas en el otro sitio. Vale. Sí, por eso, o sea, vamos haciéndolo aquí y comprobando en la aplicación y lo que vemos que está mal o requiere mejora en la aplicación, pues lo modificamos aquí todo y lo que dijo Aitor, podemos ir quitando y añadiendo por donde sea de la ruta
pues lo que Vale. necesitemos. Bueno, yo tampoco quiero alargaros más, que sé que estás pasando mal rato por el catarro que tienes. Me da apuro que estés ahí No, forzando la voz. Nada, muy, no muy pasa bien. nada. Enhorabuena por el trabajo y nada, ánimo para seguir así. Y Muchas nada, si gracias. queréis que ampliemos esa ruta, pues es cuestión de ponerse con ella, venga. Perfecto. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues se daría por concluido este taller. Luego tendríamos un descanso hasta 12:30. hasta las 12:30, que seguiría el siguiente taller. ¿Vale? Muchas gracias a todos por asistir y hasta pronto. Venga, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Chao.